en este milagro de vida de parte de Dios. Bueno, antes de entrar en la palabra, sean todos bienvenidos. Permítame rápido nada más algunos avisos así de rápido que a lo mejor no alcanzamos a meter en los videos que ponemos al final, pero en la parte de atrás hay un pequeño póster de una película que está por estrenarse. Se estrena el 17 de agosto. Ya tuvimos la oportunidad de irla a ver, la premier, y yo se la recomiendo ampliamente. Llévate los Kleenex para la lloradera. Y la idea, quisiera proponer algo, a lo mejor se puede, no sé, ojalá sea posible, el que podamos ir todos como iglesia un domingo después de la reunión en la tarde, y la fecha probable que pudiéramos organizarnos para ir todos sería el domingo 20 de agosto. Creo que hay una función a las 5 de la tarde, entonces creo que es un buen horario para que podamos ir todos. Piénsenlo, si es así, si juntamos un buen número de personas, a lo mejor hasta invitas familiares o amigos, porque sirve también para evangelizar. A lo mejor pudiéramos rentar una sala para nosotros solos, ¿no? Si hay una buena respuesta, no sé, unas 80, 100 personas que podamos ir y la rentamos para nosotros nada más. ¿Les parece? Entonces piénsenlo, y si es así, la próxima semana, no sé si alguien me pudiera ayudar a hacer un pequeño registro para más o menos ver cuántas personas podrían ir. George, ok, nos ayudas, gracias. Y poder rentar una sala exclusiva para nosotros. Bueno, también, a ver si me acuerdo de los demás avisos. La próxima semana tenemos, el próximo viernes, tenemos nuestra noche de adoración y de alabanza al Señor. Próximo viernes a las 8 de la noche. Así es que vente, por favor, vente con tu familia, invita a alguien también. Y esa noche, en algún momento, tal vez a la mitad o un poquito después, hacia el finalizar la reunión, quisiéramos tener un espacio y un tiempo para orar por los enfermos. Si tú estás padeciendo alguna enfermedad, ven ese día en la noche. Si tienes algún familiar que está enfermo, tráelo ese día en la noche, y vamos a confiar en las promesas de Dios, que son sí y son amén en Cristo Jesús, y que esa noche Dios se manifieste entre nosotros a través de sanidades. ¿Está bien? Entonces, próximo viernes a las 8, vénganse por favor. También nos fue dada una donación de algunos artículos de decoración para casa. Hay entre nosotros un hermano que hace esto, es todo manual, todo lo hace. Tú los verás, están muy muy bonitos, y si te interesa después que te haga algo, pues te pasamos el número con mucho gusto. Pero hizo esta donación de algunos de estos cuadros decorativos para la iglesia, y los estamos dirigiendo específicamente hacia el grupo de alabanza. Ellos más que nadie ocupan mucha bendición de parte de Dios para comprar todo lo que siempre hace falta, que cables, que micrófonos, que siempre hay algo que hace falta. Y entonces vamos a dirigir esa ofrenda hacia el ministerio de alabanza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, al final estarán ahí ellos en alguna mesita con los cuadros decorativos, y pues pasa tú por ahí, compra uno y adorna tu casa con alguno de ellos. ¿Sale? Yo no sé si quisiéramos ponerles un precio o que lo dejamos abierto, a ver, que den lo que quieran dar. Ok, si a ti te gusta y tú quieres dar lo que tú quieras dar, ahí está. ¿Está bien? Ahí lo dejamos afuera, para que sea de bendición para los chicos del ministerio de alabanza. A ver si no, ya los metí en problemas. Gracias por la ayuda, pastor. Bueno, también quiero animar a todos los hombres a que puedan apartar
un tiempo y puedan considerar lo importante el que podamos reunirnos como hombres. Necesitamos reunirnos como hombres, pero necesitamos, déjame te lo planteo también para que escuchen las esposas, porque a lo mejor no tienen ni idea de qué es lo que pretendemos. Queremos tener un espacio, hablando de un tiempo y hay un lugar aquí en la iglesia en donde como hombres podamos reunirnos, podamos edificarnos el uno al otro, orar los unos por los otros, recibir palabra de parte de Dios que nos confronte, esa es la verdad, que nos confronte, que nos sacuda y que nos haga voltear a Cristo y buscar el carácter de Cristo. Pero también un espacio donde podamos convivir. Yo no sé cuántos esposos u hombres de vez en cuando necesitan sus 5 minutos Milky Way, un pequeño break en donde te desconectes de toda la presión del trabajo, de la casa, de todo lo que hay sobre tus hombros y podamos venir y tener un espacio en donde podamos recrearnos, incluso divertirnos, incluso de vez en cuando salir, ir a ver algún partido del Toluca, ¿verdad? Qué sé yo, ir, salir, hacer algo, ¿verdad? Como hombres, hacer cosas de hombres. Entonces les animamos, próxima reunión sábado 5 de agosto, vamos a tener una carne asada, así es que por favor hombres, acérquense y para más informes con César, con Jorge o con Armando o con Marcio, por ahí no sé si hay hasta Marcio también, acérquense con alguno de nosotros para darles más informes. ¿Está bien? Eso. Y las esposas van a hacer todo lo posible para que ese día les den sus 5 minutos Milky Way. Ahora sí, vamos a entrar a la palabra de Dios. Si me acompañas por favor en tu Biblia a la primera carta de Juan, el apóstol Juan, capítulo 5, primera epístola de Juan, capítulo 5. Esa epístola tú la encuentras ya casi al final de la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis. Si tú estás ahí en la Biblia y estás por ahí de Génesis, súbete en la bicicleta, pedalele rápido y llega al final y ahí vas a encontrar la primera carta de Juan. Y el título del día de hoy es desde una pregunta: ¿cómo saber si soy verdaderamente salvo? ¿Cómo saber? ¿Cómo puedo tener la certeza de mi salvación? Primera carta de Juan, capítulo 5, del verso 10 al 13. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice el apóstol Juan en el verso 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y fíjate el propósito por el cual Juan escribe sus cartas: para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Hasta ahí nada más. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, yo te pido que abras nuestro entendimiento, que penetren rayos de luz hacia lo profundo de nuestro ser. Tu palabra es luz, que penetre tu palabra, Señor, entre el alma y el espíritu y nos reveles la verdad.
y nos establezcas como hijos, y nos confirmes tu nombre, y nos convenzas de nuestra necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo saber si verdaderamente soy salvo? Yo no sé tú, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento hemos, por alguna razón, ahorita voy a hablar de algunas razones, hemos llegado a dudar de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Tal vez hemos llegado a dudar si en verdad somos hijos de Dios. Incluso llegar a dudar si estamos en lo correcto, si no estoy metido en una secta o algo así, ¿no? Yo no sé, pero yo les comentaba la semana pasada que en este último tiempo el Señor por alguna razón me ha estado llevando a recordar mis inicios en el camino de la vida cristiana, y me ha hecho recordar ese tiempo en donde yo dudaba de mi salvación, yo dudaba de si en verdad mis pecados fueron perdonados, yo dudaba de si en verdad soy un hijo de Dios o sigo siendo el peor de los pecadores. Creo que todos de alguna manera hemos dudado. Si no, sigue viviendo y por ahí de repente eso pasará por tu mente. Y permíteme darte o mostrarte algunas de las razones por las que a veces podemos llegar a dudar de la obra redentora de Cristo, de la salvación de nuestras almas, de nuestra vida. Una de ellas es porque de alguna manera en el fondo o en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra memoria, seguimos viviendo conforme a una doctrina que nos fue impuesta, nos fue inculcada. Y esta doctrina es salvación por obras. Ya empiezas a leer la Biblia, has hecho tu oración de fe, le has entregado tu vida al Señor y empiezas a vivir la vida cristiana, y en algún momento vienen estas dudas porque en el fondo todavía no has dado buscado esa decisión de buscar renovar el entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Y entonces, de alguna manera, en el fondo, todavía ya somos creyentes, pero seguimos viviendo desde esa doctrina de salvación por obras. Porque eso a veces me hace dudar, porque si yo creo en el fondo que de alguna manera Dios es movido a salvarme por lo que yo hago, entonces mi vida se va a desbordar en seguir haciendo obras para agradar a Dios. Y hay una buena intención en eso. Yo no estoy diciendo que no hagas buenas obras. Lo que estoy diciendo es que tus buenas obras no son meritorias de la gracia o del favor o de la salvación de Dios. Porque no hay nada en esta vida que tú puedas hacer que te dé el derecho o que te amerite delante de Dios para recibir la salvación. Y entonces, en el fondo, ya en tu vida diaria, cuando haces las cosas bien o estás haciendo buenas obras, te sientes merecedor del favor de Dios. Pero a veces no nos damos cuenta que somos tan frágiles y tan débiles, como Pablo cuando decía ya en Romanos capítulo 7 que él quería hacer cosas buenas, pero cuando él quería hacer cosas buenas terminaba no haciéndolas. Y cuando él no quería hacer lo malo, se daba cuenta que terminaba haciéndolo. Y descubría que había algo en su interior que lo arrastraba hacia las malas obras de vez en cuando. Y entonces, si tú estás ahí en ese momento de malas obras o has hecho algo malo y tu
y tu doctrina es de salvación por obras, entonces inconscientemente vas a concluir que ahora, lejos de merecer el favor de Dios o la salvación de Dios, mereces todo el castigo de Dios. Que en realidad no ha habido un cambio en tu vida, que no ha pasado nada porque sigues haciendo las mismas obras de antes, las mismas obras de la carne. Y te vas a dar cuenta que en realidad no mereces el favor de Dios, sino mereces el castigo de Dios. Y entonces en ese ínter algunos se autoflagelan, se autocondenan, se sienten indignos y se castigan a sí mismos por sus fallas o por sus errores. Cuando haces malas obras sientes que no mereces el cielo, sino el infierno. Y ahí cerca está Satanás para decírtelo a través de un pensamiento. Ahí está, ¿no quedas ahora ya un creyente? Mírate lo que has hecho. Eso, si todavía te sigues relacionando con Dios por medio de obras, y no es por obras. De hecho, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, hablando acerca de la salvación, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por medio de la fe, no por medio de tus obras. Es por gracia, no es por obras. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Y dice ahí mismo, dice, es un don de Dios, es una dádiva, es un regalo de Dios. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú tendrás que revisar si en el fondo sigues acercándote a Dios a través de esta forma de doctrina. Otra razón por la que a veces se llega a dudar de la salvación es cuando empezamos a luchar contra el pecado. Cuando ya estás consciente de que hay cosas que no debes hacer, que están mal, que es pecado, y que en tu buena intención te esfuerzas por dejar de hacerlas, y logras algo. A veces logras algún tiempo, lo dejas de hacer, pero pasa el tiempo y vuelve otra vez. Ciertos hábitos, ciertas cosas que te hacen volver a caer, como dijo por ahí la hermana Paquita, o no sé si lo dijo ella, volví a tropezar y con la misma piedra, o algo así, ¿verdad? Y con la misma, y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y pasa el tiempo y estás luchando con lo mismo, el mismo pecado de hace 10 años, de hace 20 años. Ser salvo no significa que nunca más vas a volver a caer, que nunca más vas a volver a pecar. Ser salvo no significa que no vas a volver a pecar. Significa que ahora has sido santificado, que has sido perdonado. Significa que todavía está en ti una vieja naturaleza que tú, con tu decisión, con el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo, te habilita para que puedas en determinado momento, en el ejercicio de tu voluntad, decir ahora sí, no más. Y entonces cuando tú estás enfrentando esa lucha entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre la luz y las tinieblas, empiezas en esa lucha y empiezas a pensar de esta manera. A mí me pasó. Yo cuando me enfrenté a esto, yo venía ante Dios y le decía: Señor, dame fortaleza para no caer. Esa era mi oración. Y en la superficie suena correcto. Yo no sé cuántos aquí han hecho ese tipo de oración, en donde para vencer cierto pecado, ciertos pecados, venimos ante Dios a pedirle fortaleza. Fortaléceme, Señor. Como diciendo, si tú me das la fuerza, seré lo suficientemente fuerte para yo vencer este pecado. Como diciéndole a Dios, yo me encargo de esto.
como diciéndole a Dios: yo puedo con este pecado. No sé si les ha pasado. Solo para darte cuenta, más rápido que pronto, que no se puede. Y es más, esa oración Dios no te la contesta, porque Dios no te va a dar fuerza para que venzas el pecado. Porque darte más fuerza del pecado significa algo así más o menos: Dios, gracias por salvarme con tu obra en la cruz, por darme vida eterna, pero a partir de hoy me encargo yo. Solo dame un poquito de fuerza. Eso es lo que significa. Pero tendrás que en algún momento darte cuenta y llegar a la conclusión, la misma que llegó el apóstol Pablo ahí en Romanos 7, donde dijo: miserable de mí, miserable de mí. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando ya no quiero hacer el mal, termino haciéndolo una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que llegues a esta conclusión: miserable de mí. ¿Qué significa decir o reconocer tu miseria? Significa: no hay nada en mí que me libere de este cuerpo de muerte. Y entonces, si tú lees después, ahí te lo dejo que leas en tu casa con calma, Romanos capítulo 7, él concluye con eso, con ese reconocimiento de su miseria: miserable de mí. Pero al mismo tiempo hace lo increíble, lo sobrenatural. Deja de ver en sí y empieza a buscar ayuda. Y dice: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Ya no es si yo soy fuerte, si yo me esfuerzo, si yo decido. Me doy cuenta que no puedo, y como yo no puedo, entonces tengo que buscar a alguien que me libere. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y entonces continúas leyendo y llegas al capítulo 8 y dice: he aquí, bueno, antes del capítulo 8, acabando el capítulo 7, dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y de ahí pasa y dice: he aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pasa de su miseria a buscar a un Salvador, encuentra al Salvador y empieza a vivir una vida en victoria, libre de condenación. He aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú estás en esa lucha, durante ese periodo de lucha, vas a sentir que no eres hijo de Dios, que no ha pasado nada en tu vida, que Dios no ha hecho nada en ti, que sigues siendo el mismo pecador de antes. Y comenzarás a dudar de si en verdad la palabra de Dios, el reunirte, el congregarte, el hacer todo lo cristianamente posible, te sirve de algo. Por eso muchas personas abandonan la fe cristiana en medio de esa lucha y empiezan a dudar si en verdad Dios puede hacer algo en sus vidas. Si no buscas ayuda y no encuentras a ese Cristo Salvador para vivir sin condenación, entonces vas a vivir bajo condenación. Primera de Juan capítulo 2, por favor, versículo 1. El apóstol Juan escribe a la iglesia, pero les escribe desde un lenguaje de un padre a sus hijitos. Dice, primera de Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El problema no está en si vuelves a pecar o no, porque
todos nos hemos dado cuenta que hemos vuelto a pecar. El problema no es si vuelves a pecar o no. Dice, escribo esto para que no pequen. Ese es el deseo de Dios, que no volvamos al vómito, que no volvamos al pasado, que no volvamos al mundo. Pero dice, pero si pecan, abogado tenemos para con Dios. Y luego dice, ahí mismo en primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas: perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solamente Dios te extiende su perdón, sino que su poder, el poder de su sangre, te limpia. Entonces, el problema no es si vuelves a pecar, el problema es qué haces después de haber vuelto a pecar. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Y ahí está el riesgo de vivir una vida cristiana en constante condenación. Y viene condenación desde tu propio pensamiento, porque sabes que quieres esforzarte para ser el cristiano que Dios espera de ti, pero en algún momento te das cuenta que vuelves a caer sobre lo mismo y estás en esa miseria y dices, no sirvo para nada, soy peor que antes, qué vergüenza. Y luego también ahí está Satanás diciéndote, hipócrita, ¿para qué vienes a la iglesia y levantas las manos? Y tú le dices, ¿verdad que sí? Sí, soy un hipócrita. Ya ni habrías de venir. Pues sí, ya mejor ya ni voy. ¿Para qué? Ya ni leas, ya ni ores. ¿Para qué? Si mira, eres peor que antes. Y tú le dices al diablo, amén. Le dices, sí, cierto. Y estás viviendo en una constante condenación. Y eso desanima, desinfla. Eso te hace dudar. A mí me hacía dudar y me decía, te voy a llevar al infierno, pecador, hipócrita. O me decía, ya perdiste tu llamado. ¿Cuál llamado? Tú vas a ser pastor, mírate nada más, estás peor que antes. Así me decía. La condenación no solamente viene desde tu propio entendimiento, tus pensamientos, viene desde algún demonio, el mismo diablo que te está ahí atormentando. Pero lo increíble es que a veces viene desde predicadores que usan la palabra para condenar cuando no están siendo satisfacidas sus expectativas. Algunos les han dicho, si te vas de esta iglesia, maldición va a caer sobre ti. Palabras más, palabras menos. Como diciéndoles, este es el lugar correcto, todos los demás están mal. Si te sales de aquí, te vas a perder, te vas a ir al infierno, qué sé yo. ¿Verdad que sí? Bueno, no levante la mano. Que usan la palabra para condenar, porque la palabra es como una espada. Y la usan como cuando la usó Pedro la noche que vinieron a arrestar a Jesús. Sacó la espada y, ¿cuántos son? Y Jesús dice, no, espérate, tú no sabes de qué espíritu soy. Así no es, para eso no se usa la espada. Y bien puedes usar la Biblia para señalarle el pecado a alguien y decirle qué tan mal está. Sí puedes usarla y decirle, mira, la Biblia dice. Sí. Pero la intención detrás del por el cual estás sacándole la espada no es para edificar a la persona, para restaurarla, es para juzgarla y condenarla. Y la palabra o la espada que sacó Pedro cortó oreja. ¿Qué significa eso? Nunca más te van a volver a oír. Ahí viene ese que solamente viene a condenarme. No te va a oír. Va a estar así, pero va a estar pensando en el estreno de la película Barbie. O qué sé yo, no sé. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Condenación es otra razón.
Otra razón que, aunque parezca increíble, es bien real para algunos. En el momento que llegan a dudar de su salvación, de si en verdad son hijos de Dios, les pasa principalmente a aquellos que como a veces decimos, que son de cuna cristiana. ¿Qué significa cuando alguien es de cuna cristiana? Significa que sus papás se convirtieron y que él o ella nació ya dentro de la vida cristiana de sus padres. Y desde niño fue llevado a la iglesia, a la escuelita dominical, y creció en la iglesia. Y llega un momento en donde él o ella cuestionan si son salvos o no. ¿Por qué? Porque no tienen presente algún momento radical en donde sus vidas fueron transformadas o cambiadas. Porque desde pequeños sus padres se han encargado de encaminarlos por el buen camino y han caminado bien, por así decirlo. Y entonces cuando llega alguien así como, no, que yo, con un testimonio así bien dramático, ¿no? De que yo, narcotraficante, y maté, y hice, y robé, y era un abusador, y a mi esposa la golpeaba, pero Dios me... O sea, ves ese tipo de testimonios, y luego este chico y esta chica que han estado toda la vida en la iglesia dicen, pues ¿de qué me salvó a mí Dios? Si yo no he hecho nada de eso. Y ahí hay una tentación, se salen para hacer cosas malas y entonces poder tener una verdadera experiencia con Dios y poder decir, ahora sí Dios me cambió, porque era bien malo. O dicen, pues sí seré, no seré, soy cristiano o no soy cristiano. Porque a lo mejor desde la escuelita dominical las maestras los llevaban a hacer su oración de fe y la hacían a veces cada 8 días y no recuerdan cuál fue la buena, ¿no? No tienen una fecha en específico, como algunos tenemos una fecha donde sabes que ese día, tal día del calendario, mientras estaba el sol o era en la noche o cómo estabas, ese día cambió mi vida. Y algunos no lo recuerdan. Cuando en verdad dieron su vida a Cristo. Porque piensan que no tienen un testimonio impactante, porque son los hijos de los pastores, ¿no? O qué sé yo, de algún líder. Y es bien increíble ver y por eso quiero compartir esto, porque ¿cómo saber si soy verdaderamente salvo? ¿Cómo saber? Se puede saber, sí. Juan dice, escribo esto para que sepan. O sea, ¿es posible saber si tener la certeza? Por supuesto, claro que sí. Entonces, dime, pastor, ¿cómo sé si soy salvo o no? Qué bueno que me preguntas. Te voy a contestar. Regresemos a la escritura con la que iniciamos, primera de Juan capítulo 5, del 10 al 13. Dice así. Primera de Juan 5, del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios, subraya esta frase, tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios, en sí mismo tiene el testimonio. El que no cree a Dios le hace mentiroso a Dios, porque no ha creído el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo es bien simple, tiene la vida. El que no tiene al Hijo es bien simple, no tiene la vida. Entonces, déjame hablarte de 3 señales del testimonio que está en ti mismo. Hay más señales, obviamente, pero estas vienen desde tu interior. Hay señales externas que otros podrán ver. Como dice el árbol se le conoce por su fruto. Son señales externas. Pero yo no puedo depender de que alguien me ratifique o me rechace.
mi salvación, la certeza de mi salvación, no depende de si alguien me aprueba, me da like o me dice, no, tú no. Por eso en sí mismo, en ti mismo, hay algunas señales que testifican de lo que ha pasado en tu vida o no. Así de simple. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Así de simple. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. ¿Qué significa esto? Déjame comenzar por, a lo mejor, no sé si es la más esencial o simple de ver. Número 1, ¿qué señal? Si andamos en amor. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 5, por favor. Romanos 5, 5 dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando le entregas tu vida, cuando reconoces tu pecado y vienes y le dices, sí, Señor, sálvame, te necesito, creo en ti, esa oración de fe, ese acto de entregar tu vida, algo comienza a pasar en ti. Y creo yo que lo primero que empieza a suceder en tu vida es que ahora el amor de Dios comienza a ser derramado en tu corazón. Es decir, antes de ese momento no había amor de Dios en tu vida. Había amor natural, terrenal, filial, erótico, pero no amor de Dios. Y entonces desde ese instante el amor de Dios es derramado en tu corazón, porque ahora viene el Espíritu de Dios a vivir en ti y viene el amor de Dios a morar en ti. Y a partir de ahí te vuelves una persona, o empiezas a convertirte en una persona que anda en amor. De repente empiezas a ser más sensible a las necesidades de las personas. Una de las primeras señales es un deseo de servir. ¿Qué hago, pastor? ¿En qué ayudo? ¿Cómo contribuyo? ¿Qué puedo hacer para ayudar, para servir? Ahí hay una chispa de amor. El amor de Dios comienza a manifestarse en tu vida, porque ahora eres capaz de amar a Dios. Antes no amabas a Dios, simpatizabas, le dabas like, o decías, sí, Dios, yo sé que tú, o decías, yo conozco a Dios, pero no. Ahora hay un sentir, hay un fervor, hay una pasión, hay un deseo, hay algo incontenible que te hace responder a Dios. Estás consciente de Dios, anhelas a Dios, quieres más de Dios, buscas más de las cosas de Dios. O sea, ahora hay un amor por Dios. Amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a manifestar el amor de Dios de manera horizontal. Primero es vertical y ahora es horizontal. ¿Qué significa eso? Que ahora puedes amarte a ti mismo. Antes ni te soportabas a ti mismo, te caías mal a ti mismo, querías acabar contigo mismo, te rechazabas, te autoflagelabas, te conmiserabas a ti mismo. Y ahora hay una dignidad. Ahora te respetas, te honras, te valoras a ti mismo, porque sabes que te ama Dios, que eres valioso para Dios, que eres hijo de Dios, que eres templo del Espíritu de Dios. Y ahora te amas a ti mismo y ahora te haces respetar también, ¿no? Y ahí fíjate el amor, nada más, el andar en amor. Y ahora, como te amas a ti mismo, ahora eres capaz de amar a tu prójimo. Y por ahí salió un religioso muy astuto, queriendo librarse, queriendo ser selectivo de a quién amar y a quién no. Y dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién sí y a quién no? Y conoces la historia que nos da la parábola del buen samaritano. Y lo lleva a
Tú dime quién es tu prójimo. No, pues, o sea, es más que obvio. Y comienza con aquella persona que quisieras ver enterrada, que quisieras que se las llevara el chupacabras. Ese es tu prójimo. Y si comienza con ese, pues todos los que son menos complicados están involucrados ahí. Por eso dice: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? Entonces, ahora eres capaz de amar a tu prójimo. Pero aquí sucede algo, porque a tu prójimo lo ves de vez en cuando, en el trabajo, en la escuela, o cuando vas manejando. De vez en cuando lo ves cuando hace alguna publicación y en tu mente está diciendo: presumido, ¿qué? Ahí ves a tu prójimo. Pero fíjate el siguiente nivel: cuando eres capaz de amar a tus hermanos. Ese es otro nivel. El hermano de sangre, pues no te queda otra, tú no lo escogiste. Ese es de sangre y la sangre manda, ¿no? Aunque estén peleados, cuando hay broncas se defienden, ya después siguen enojados, pero cuando hay broncas se defienden, ¿no? Ese es el de sangre. Pero el hermano de fe, acompáñame a Primera de Juan capítulo 4, por favor. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Fíjate cómo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ahí está la señal, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, fíjate la señal, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí mismo, Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Fíjate la señal del andar en amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, salvos. ¿Cómo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, no es salvo. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile: ya ámame, ya ámame. Sí, tenme paciencia. Yo sé que no soy monedita de oro, sé que no cumplo tus expectativas, que no soy tan santo como tú, pero ámame. Y tú dile: tú también ámame a mí. ¿Cómo sé si soy salvo? Si andas en amor. Es una señal interna. Tú sabes cuando se acerca el hermano y por fuera le dices: Dios te bendiga, hermano, pero por dentro, pip, pip, todo lo que has de estar pensando. Palabras inefables que no me son permitidas decir. ¿Verdad? Tú sabes, es una señal interna. Cuando hablamos de amor, estamos hablando que ahora, de repente, a partir de tu entregar tu vida a Dios, ahora comienzas a sentir compasión, comienzas a ser movido en misericordia. Ahora de repente comienzas a ser más generoso, dadivoso, ¿verdad? Eso es andar en amor. Ahora incluso eres capaz, antes no tenías esta capacidad, ahora eres capaz, está en ti la capacidad de bendecir a los que te maldicen, de orar por los que te persiguen, inclusive hasta amar a tus enemigos y mostrarte bondadoso con tus enemigos. Antes no tenías esa capacidad. Antes decías: me la hizo, me la paga. ¿Verdad que sí? Así sea lo último que haga en esta vida, pero de mí no se va a burlar ese sinvergüenza. Esa era la naturaleza caída. Pero ahora ahí está la lucha, el Espíritu Santo que ahí está palpitando en su amor, te está diciendo: pon la otra mejilla. Te está diciendo: no, tú no hagas, no contestes con mal, vence ese mal haciéndole el bien. Ay,
pero ella es la que me tiene que pedir perdón. Ve tú y pídele perdón. Pero yo no hice nada. Sé bondadoso. Regálale un perfume, unos zapatos, una bolsa, un cinturón, unos aretes, un diamante. Pero no se lo merece. Sé bueno. ¿Verdad que sí? Si andas en amor. Y las hermanas dicen, son testimonios esos. Luego salió ahí el que andan. Es cierto. Bueno, señal número 1 es una señal interna si andamos en amor. Número 2, acompáñame a Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Si andamos en el Espíritu, dice Romanos 8, 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo, subráyalo, da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Una señal de la conversión, una señal de la salvación, una señal de que has pasado de muerte a vida, una señal de que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, una señal de que eres salvo, es que ahora empiezas a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y no es como que de repente una luz o un ángel o esa voz estruendosa viene y te dice: Ario, escucha bien el timbre de mi voz. ¿Me escuchas? Bueno, sí, probando, ese soy yo. A partir de este momento estarás escuchando este tono de mi voz y sabrás que soy yo quien te habla. Ojalá fuera así, porque ya la identifico bien y sin falla, ¿no? Pero empiezas a escuchar la voz de Dios de múltiples maneras, de muchas formas, porque Dios habla de muchas formas. Ya lo habíamos visto en semanas pasadas, ¿verdad que sí? Al principio no sabemos identificar bien la voz de Dios y lo decimos de esta manera: ay, fíjate que estaba haciendo esto y de repente algo me dijo que no lo hiciera. Ay, fíjate que yo le iba a decir no sé qué tantas sus verdades y algo me dijo: cállate, aguántate, ¿no? Iba a ir con mis amigos y la fiesta iba a estar bien a todo dar, pero algo me dijo: no vayas. Empiezas a oír la voz de Dios y aún al principio no la identificas, y es ahí un impulso en tu interior, es un pensamiento, es un sentir. ¿Verdad que sí o no? Que te dice: no es por aquí. Que te dice: no, no es así. Que te dice: no, no lo hagas. Ahora, recordando mis inicios, cuando yo empezaba a ir a la iglesia cristiana, porque así era, ¿no? La iglesia cristiana, que uno va a tientas así como que a ver qué es, y con cuidado entra uno, ¿no? Recuerdo que mis amigos me decían: no, hay puras prohibiciones, ahí te prohíben todo. Y uno llega a veces a la iglesia así, que ahí te van a prohibir todo. No, esto no, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les han prohibido algo? Yo recuerdo que a mí nunca escuché al pastor decir: prohibido esto, te prohíbo el otro, te prohíbo ir aquí, te prohíbo salir con esa persona. Nunca lo escuché. Pero te voy a decir que sí escuché. Te voy a decir dos historias, ¿verdad? En ese inter, cuando yo ya empezaba a ir a la iglesia y empezaba a conocer de Dios, yo todavía tenía mi trabajo. Yo en ese entonces era mesero, trabajaba en un club de golf de millonarios. Entonces, como mesero, ese club de golf, los miembros, lo único que tenían que hacer era, yo le entregaba el ticket y lo único que ellos hacían era ponían su firma.
era todo. Y ya estaba implícita mi propina del 15%. Y entonces me convertí en un muy buen vendedor y siempre les vendía lo más caro, la especial del día. Yo veía el menú y decía lo más caro. Los voy a convencer que compren esto, y los convencía y siempre les vendía lo más caro. Y no se diga para el vino, les vendía las botellas más caras, porque yo sabía que al final solo firmaban, y si así de grande era la cuenta, así de grande era mi propina. Qué inteligente, ¿verdad? Gloria a Dios por la sabiduría. ¿Verdad? Pero entonces yo ya estoy yendo a la iglesia, ya hice esa oración, y ahora cada vez que yo hacía eso y les vendía vino, ya no me daba gusto, ya no me alegraba. Algo en el fondo me decía, no está bien. Y yo cuestionaba y peleaba y decía, ¿por qué no? Es mi trabajo, no está bien. Y yo mismo me contestaba, sí, es que se van a emborrachar y a lo mejor llegan y golpean a sus esposas o violan a personas. Ay, los estás embruteciendo y míralos cómo se van todos. Fíjate lo que empezaba a pasar, eso. Ay. Y entonces, una de mis primeras oraciones, porque pues ya no me sentía a gusto haciendo eso, y aparte por mi trabajo yo tenía que trabajar los domingos, y a veces los domingos que no iba, pues iba a la iglesia. Y entonces fíjate, una de mis primeras oraciones fue, quiero ir a la iglesia los domingos. ¿Qué crees que pasó la siguiente semana? Me corrieron. De la nada, no hice nada malo, me corrieron. Pero me acordé de la oración. ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿No puedes ir por tu trabajo? Solucionamos. Adiós trabajo. Bueno, entonces ahí te va otra. De esas veces que ya empiezas a escuchar la voz de Dios, pero no sabes qué es Dios, porque antes no te pasaba. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que de un momento a otro Dios me quitó el deseo por tomar alcohol? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ahí está. Yo sigo yendo, ya iba a la iglesia, pero todavía seguía yendo a los clubs nocturnos y los antros y esos. Y fíjate mi santidad. Ya no tomaba. Decía, no, ya no tomo. Voy ahí, pero ya no tomo, porque Dios me lo quitó. Pero ¿sabes qué empezó a pasar en mí? Estaba ahí de repente, ¿y qué haces aquí? O sea, ya no me gustaba, ya no me llenaba, ya no sentía bonito, ya no esto era lo mío, y jaja, y aquí y acá, y estaba ahí y veía y decía, qué vacío todo esto, o sea, esto ya no. Cuando antes decía, yo aquí hasta que me muera, viejito voy a andar aquí moviendo la hilacha. Y me acuerdo, literal, llegué esa noche a ese club y llegué y estaba ahí. Dije, no, ya no, me salí. Y nunca volví. Y me llamaban los amigos, pasamos por ti. Les decía, no, gracias, ya no. Oye, pero qué aburrido. Sí, ya no me gusta, ya no me llena, ahí no hay nada. La voz del Espíritu de Dios en tu interior. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y ahí te está guiando, te está advirtiendo. ¿Estás entendiendo esto? Ok, otra. Antes, no digan nadie amén ni se rían, pero de repente se me salían las groserías de esas VIP, ¿no? Y antes no pasa nada, normal. Pero ahora, caray,
sientes vergüenza, sientes culpa, ya no sientes bonito. ¿O sí? ¿Sientes bonito? No. Tal vez la sueltes porque el coraje te hicieron, pero tan pronto sale, algo pasa en tu interior. Ya no la disfrutas, ya no te alegras, ya sientes, ay. Si sientes eso, es una señal de la voz del Espíritu de Dios en tu vida, que te está redarguyendo, que te está convenciendo. Juan capítulo 16 versículo 8. Juan 16, 8 dice así, hablando del Espíritu de Dios: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cuando Él viene a tu vida, ahora te empieza a convencer, te está redarguyendo. Eso no está bien, tú sabes que ya no, y lo sigues haciendo, pero te sigue redarguyendo, te incomoda, te molesta, te hace sentir mal. Ya, dicho de otra manera, ya no pecas a gusto. Así se dice, ¿no? Coloquialmente, ya no pecas a gusto. Es el Espíritu Santo en tu interior redarguyéndote, de convencerte de que eso ya no, ya dejes eso, y te redarguye. Y ahí está constantemente. Te incomoda, te llegas a sentir sucio, llegas a sentir culpa, vergüenza. Ahora fíjate, a mí no me asusta cuando un cristiano está luchando con un pecado. Cuando yo me entero que está en un pecado, no me asusta. Ni, ay Dios mío, ¿qué van a hacer? No me asusta. No me preocupa. Te voy a decir que sí me asusta y que sí me preocupa. Cuando un cristiano está pecando y no se incomoda y no está luchando. Cuando me dicen, pastor, ya no aguanto, traigo esta lucha, fíjate que esto y el otro, yo digo, no lo hago así enfrente de las personas, pero lo hago, gloria a Dios. Si estás luchando, es porque el Espíritu Santo mora en ti y te está incomodando. Y te va a perseguir y te va a estar redarguyendo. Y a todos los días regresas a casa redarguido, derrotado, y ahí en esa lucha. Sí me preocupa cuando estás en pecado y no sientes nada, no te asusta, no hay temor. Ahí sí, esa en sí misma también es una señal de que no está el Espíritu de Dios en ti. Porque si estuviera en ti, te estuviera redarguyendo, te estaría incomodando. Le hagas caso o no le hagas caso, pronto o muy tarde, 20 años después, pero ahí está. El que empieza la buena obra en ti, ahí está. Te redarguye y te quiere llevar a madurez y te quiere perfeccionar y te dice apártate, y te dice esas amistades ya no te llenan, ya apártate de esas amistades. Y no que necesariamente sean malas, pero ya no te edifican. Y ahí está el Espíritu Santo. Señal número 3, y con esto concluyo. Dice el apóstol Juan: os he escrito estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Os he escrito estas cosas. Di conmigo, la palabra escrita es un testimonio que me deja saber si soy salvo o no. La palabra escrita da testimonio de lo que pasa con las personas que creen en el Hijo de Dios. Y te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5 escrituras rápidas. La palabra está llena del testimonio de esto. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser salvos, pasar de muerte a vida.
Juan 3, 16 y 17, conocidísima la escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La voz del Espíritu Santo te redarguye y te convence. La voz del diablo te atormenta y te condena. Jesús no vino a condenar. Si te sientes condenado, no es la voz de Dios. Si te sientes mal, si sientes, déjame usar la palabra, no es la correcta, pero para que entiendas, si sientes remordimiento, si sientes tristeza, si sientes que lo que hiciste no está bien, ahora, el pastor no te lo tiene que decir, ya está en ti. Y así estés a solas allá, sabes, nadie te lo tiene que decir, sabes cuando estás haciendo bien y cuando estás haciendo mal. No tengo yo que estar ahí detrás. Por eso no me gusta andar detrás. No lo hago, no lo acostumbro. No creo yo ganarle la función al Espíritu Santo. Por supuesto que no. Yo sé que el Espíritu Santo, si mora en ti, así andes hasta el otro lado del mundo haciendo travesuras, ahí está el testimonio en ti. Juan 5:24, de cierto os digo, traducción, la mera neta es lo que quiere decir. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así puedo citarte toda la palabra que testifica lo que pasa con aquel que cree en el Hijo de Dios, no con aquel que se esfuerza en dejar de hacer lo malo. No, el que cree que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. El nombre dado bajo los cielos a los hombres en el cual hay salvación. En ningún otro hay salvación. Y así dice la palabra, versículo tras versículo tras versículo, que testifica bien concreto, absoluto. Si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida eterna. No tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida eterna. Así de simple. Y esa vida eterna da testimonio. El Hijo da testimonio, el Espíritu da testimonio, la palabra da testimonio en tu interior. Son señales internas. ¿Hay externas? Claro que sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es una señal externa. Al árbol se le conoce por su fruto. Señal externa. Por sus obras los conoceréis. Señales externas. Pero yo no dependo, y tú no debes depender de que alguien más ratifique o te diga sí, tú eres salvo, tú no eres salvo. Porque podemos equivocarnos. Yo no tengo el salvómetro, ¿no? Cuando tú cruzas por aquí, yo no saco el salvómetro y te escaneo. Y otro y no suena. Ojalá lo tuviera, ¿no? Y sabes, no dejaría entrar a los que suenan, dejaría entrar a los que no suenan. Sí, ¿no? A los que necesitan. Amén. Es extra eso. ¿Eres salvo o no eres salvo? Solo tú lo sabes. El testimonio en ti te lo dice. Amén. Ahí donde estás, es entre tú y Dios. Si estás luchando y has dudado de tu salvación,
Ahora podrás entender por qué. Voltea a Cristo. Miserable de mí, has dicho: ay, soy lo peor, el peor esposo, el peor hijo, el peor líder, qué sé yo. Ahí estás conociendo esa miseria. Gloria a Dios. Reconoces al fin tu impotencia, tu incapacidad, tu debilidad. Ahora voltea a Cristo. Él es poderoso para limpiarnos, para perdonarnos, para santificarnos, para presentarnos delante del Padre sin mancha, sin arruga. Por eso decía Pablo más: a Dios gracias por Cristo Jesús. A Dios gracias por Cristo Jesús. ¿Cómo pasa Pablo de decir soy un miserable a después decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Wow. Cambió su perspectiva, su enfoque. Dejó de verse a sí mismo y puso sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que inicia en mí la obra, y Él es el que la está perfeccionando, y Él es el que la va a consumar. Pon tus ojos en Él, voltea a Él, ven a Él, deja que Él venza en ti. Por eso dice Pablo: somos más que vencedores, no en mis fuerzas, no en mi potencia, sino dice somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, confirma tu nombre, Señor, en nuestro corazón. Confirma tu presencia en nuestro interior. Confirma la voz de tu Espíritu Santo que nos guía porque somos hijos. Señor, echa fuera toda voz ajena, toda voz de tormento, de condenación, toda voz que nos lleva y nos arrastra al infierno, Señor. Y realza tu voz en nuestro corazón, esa voz de misericordia, esa voz de paciencia, de compasión, que nos guía siempre a la luz, que nos guía siempre a pastos verdes, que nos guía porque somos hijos. Y si hijos, Señor, llévanos a tener siempre la certeza de nuestra identidad de hijos, de nuestra salvación. Y dice: y si hijos, también herederos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Coherederos, copartícipes, a la par, en la misma proporción, uno que el otro. Coherederos juntamente con Cristo. Líbrame, Señor, de vivir mi vida cristiana a través de obras para conseguir tu favor. Ya tengo tu favor, ya tengo tu gracia. No lo hago para conseguir tu favor. Hago buenas obras en consecuencia, como resultado de tu gracia, porque ahora tu Espíritu está en mí. Ahora el Espíritu del siervo mora en mí. El Espíritu del bondadoso está en mí. El Espíritu de gracia está en mí. El Espíritu de verdad está en mí. Y ahora soy guiado a buenas acciones, para que todas las buenas obras den gloria a tu nombre. Así sea, Señor. Hoy estamos aquí y Señor, perdónanos por dudar. La duda no es fe, la duda no viene de la fe. Perdónanos por dudar, porque al dudar de si me siento salvo o no, estoy dudando de ti, de tu testimonio, y estoy diciendo: eres mentiroso, no es cierto lo que tú hiciste. Ya lo hiciste, es un hecho. La cruz es un hecho, la salvación es un hecho, la redención es un hecho. Tomaste mi lugar, eso es un hecho. Ya sucedió, ya está hecho.
Perdóname por dudar, Señor, de tu poder para llevarme de victoria en victoria. Perdóname. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Abro mi corazón, Señor. Tú dile ahí con tus propias palabras. Abro mi corazón. Ven, Señor Jesús. Si no morabas aquí, si yo no sentía eso, no escuchaba esa voz, ven, Señor. Ven, redargúyeme. Quiero sentir esas luchas que me dan señal de que estás en mí. Y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora ya sabes si eres o no eres. Amén. Y si no eres, no te hagas. Gracias. Gracias, pastor, y gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera, y porque dice tu palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todos los que estamos aquí estamos seguros de que somos salvos porque hemos abierto nuestro corazón al único y al verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Él es digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Gloria al Señor. Vamos a levantar las ofrendas y los diezmos, pero mientras se reparten los sobres, yo quiero compartirles esta escritura, que incluso ustedes la pueden ver en sus sobres, en la versión que tenemos en la Reina Valera, ¿verdad? Que honremos al Señor, ¿verdad? Con todos nuestros bienes. Y acá les voy a leer una versión que dice: honra al Señor con tus bienes. ¿Verdad que nuestro Señor se merece toda la honra? Amén. Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué significa esto? Que el diezmo, la ofrenda, la primicia sobre todo, o sea, es lo que le corresponde al Señor. Gracias a Dios que tenemos provisión, gracias a Dios que tenemos ingreso. Pero entonces, ¿de qué manera podemos hacer esto? Honrándole. Y aquí hay una promesa, versículo 10. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén. Así es que vamos a orar para que todo lo que el Señor nos da sea para honrarle a Él. Padre, te damos gracias por cada fuente de ingreso. Honramos tu nombre. Consagramos cada diezmo, cada ofrenda, cada primicia. Todo lo que recibimos de ti, Señor Jesús, lo damos, Señor, con amor. Tú sabes la condición de nuestra economía. Tú mejor que nadie lo sabes. Y es por eso que apartamos esto que te corresponde, Señor. Porque aquí lo dice tu palabra, que te honremos, que te honremos. Y nuestro corazón está orientado para que levantemos esto que es para ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y mientras pasas a depositar todo lo que es tu ofrenda, tu diezmo, tu donativo, vamos a prestar atención a los anuncios que ya están grabados, y después de esto vamos a pasar un corto, un avance de la película que comentaba nuestro pastor. La verdad, la película vale la pena que la vean, porque es un enfoque muy importante sobre la fe, que así como Abraham tuvo fe, así también nosotros debemos poner, pues ahora sí que nuestra fe, tal como Abraham, y no solamente Abraham, sino la familia involucrada estuvo ahí para ello. Así es que vamos a prestar atención a los avisos. Las luces.
Ténganos un poquito de paciencia. Recuerden, Noche de Alabanza la tenemos este viernes a las 8 de la noche, así es que sí, estemos al pendiente. Es una convocatoria que hace el Señor. Prepara tu agenda para las actividades que estaremos teniendo en el mes de julio. Se acerca nuestra noche de alabanza y adoración, viernes 28 de julio a las 8 p.m. Vente como familia, adoremos juntos a nuestro Dios. Recuerda que al finalizar esta reunión tendremos nuestro primer campamento con los jóvenes aquí en las instalaciones de nuestra iglesia, viernes 28 de julio y sábado 29 de julio. El costo de recuperación será de 300 pesos. Cualquier duda que tengas, puedes acercarte con Edgar y Diana Colín. ¡Te esperamos! Hola, Iglesia Hechos para la Vida. Queremos recordarles que si aún no forman parte del grupo de WhatsApp de la iglesia, puedan acercarse con César y Miriam para que puedan agregarlos, ya que ahí estaremos enviando cada una de las actividades que estaremos teniendo. También con ellos puedes acercarte para adquirir tu TCD, Tiempo con Dios, una herramienta muy importante para nuestros devocionales. Conexión Vida. Es un tiempo importante para las mujeres en el cual pueden reunirse, conocer y aprender más de la palabra. Se reúnen los martes a las 10 de la mañana aquí en la iglesia cada 15 días. Te esperamos. También te animamos a que puedas unirte con nosotros a los estudios que tenemos todos los miércoles 8 p.m. desde Amistad de Monterrey. Recuerda que el link lo estaremos enviando al grupo de WhatsApp. Casa de Oración es un lugar en donde podemos orar juntos como iglesia. Lo hacemos también aquí en la iglesia los sábados a las 8 de la mañana. Vente, no hay mejor manera de comenzar el día. También te animamos a que te vengas los domingos más temprano, ya que estamos estudiando el libro de Pedro todos los domingos 10:15 a.m. Y recuerda que nuestro servicio general comienza 11:15 a.m. Esos son todos los anuncios, iglesia. Esperamos a que puedas unirte con nosotros a cada una de estas actividades. Saludos. Bye, bye. Gracias. Y antes de pasar el avance de la película A su único hijo, les recordamos que el campamento de jóvenes inicia el sábado 29 a las 10 de la mañana. ¿Sí? Ahí dice que es el viernes, pero es el sábado 29 a las 10 de la mañana para terminar al día siguiente a las 10 de la mañana. Así es que Karen y Toño está ahí para que puedan ponerse en contacto con él para lo del campamento. No sé si ya esté listo el video del avance de la película. Dura 2 minutos. Gracias, adelante. Señor, toma a tu hijo y llévalo a la tierra de Moriah, y allí ofrécelo en sacrificio. El Señor vino a mí anoche y me dijo que fuera a Moriah y le hiciera ahí un sacrificio. Isaac y yo iremos solos. ¿Por qué Isaac? Porque el Señor lo ordenó. Asegúrate de que nuestro hijo no sufra daño. Abraham, el camino es muy peligroso. Él nos puso en este camino. Él nos guiará. Este camino pertenece a Abimelech, rey de los filisteos. Sé de quién es este camino. Ya le he pagado muchos tributos. ¿Cuál es tu nombre, anciano? Abraham. ¿Por qué recorrer tanto y pasar por todo esto? Es para recordarnos que la muerte es el castigo por el pecado. Eso creo. ¡Es imposible! ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Cuál es tu propósito? Si este es tu juicio sobre mí, toma mi vida, no la de él. Todos estamos ciegos hasta que nos abren los ojos. El Señor escogió a ese hombre de entre todos los perdidos para que perdure la esperanza. ¡Llévame a mí! Gloria a Dios, ¿verdad? Es una película que, como decía nuestro pastor, y bueno, ya tuvimos oportunidad de ver el avance, no se la pierdan. Definitivamente vale la pena porque es una escritura, es una película muy poderosa basada en la escritura
Y pues, como dice el pastor, preparen su caja de pañuelos, ¿verdad? La van a necesitar.